Queridos hermanos, seguimos reflexionando la palabra del Señor y hoy con esa gracia del Señor tan fuerte que llega a nuestro corazón, a nuestra vida y sobre todo con esa gracia que nos hace misioneros de su palabra. Peñan de yarañe, yamonguajejanwa, humillan de la pichacuera. Leemos justamente de la carta que tenemos de Pablo que escribe a los romanos. Es que hoy también nosotros celebramos la fiesta de la visitación de María, su prima Santa Isabel. Es por eso que hablamos de una misión. Cuando María primero sabe que su prima está encinta, está esperando a Juan el Bautista, y ella queda embarazada por la acción del Espíritu Santo, engendra a Jesús, ¿viste? Ahí se pone en camino. Yahague, yaguatague, anique yabuitati. Y esto es entonces lo que la palabra del Señor hoy en esta fiesta tan importante nos quiere entusiasmar a cada uno de nosotros. Visitar a una persona significa misionar, pero no simplemente porque nosotros vamos a las misiones, nos es lejísimos, ¿verdad? Somos misioneros. Somos misioneros comenzando en la propia casa. Cuando nosotros visitamos a esa persona que está necesitando de la palabra de Dios, o a ese enfermo que está necesitando de un consuelo, de un cariño, de una visita. O cuando visitamos a aquella persona que se ha alejado de Dios y que necesita de una palabra, peñan de yarañe, para que pueda volver al camino de Dios. En fin, todo lo que significa salida, como dice nuestro Papa Francisco, no quedarnos en el tubo, no quedarnos en el globo, no quedarnos en nuestras capillas, salir, anunciar, como hace la Virgen María, va, le lleva a Jesús que está en su seno y le lleva junto a otra persona que la está necesitando. La carta a los romanos nos dice, amen con sinceridad, tengan horror del mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos, con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor, alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración, consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad. Queridos hermanos, aquí está. Esto es lo que tenemos que llevar como misión. En primer lugar, el amor que tenemos que llevar, un amor sincero, solidaridad, solicitud, entrega, hospitalidad, en fin, todos estos detalles, queridos hermanos, que nos ayudan a vivir más profundamente nuestro cristianismo y sobre todo a ser misioneros para aquellos que nos necesitan. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.